Mm. ¿Qué pasa, Anthony? Te veo pensativo. Yo estaba pensando en todas las cosas que me enseñaste, todas las cosas que me contaste sobre la fotografía y... Se me ocurrió otra pregunta. ¿Por qué se fotografía? Mira, eso es una pregunta a la que muchos intentaron dar respuesta. Imagínate que un fotógrafo, Robert Adams, incluso escribió un libro titulado Why People Photograph. ¿Verdad? Pero no hay una respuesta unívoca para esta pregunta. Muchos lo hacen por instinto natural, otros como pasatiempo. Yo creo que en la base está el hecho de que las fotos permiten recordar. Es cierto, yo utilizo mucho la fotografía para recordar vacaciones, acontecimientos, amigos... Sí, ve, esto es uno de los papeles importantes de la fotografía, el de grabar la memoria, pero no es el único, la fotografía también tiene otros papeles. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo ser la expresión de la sensibilidad personal del fotógrafo. La fotografía no solo es un documento, sino que puede también ser un modo de expresar tu propia visión de la realidad. Entonces es una forma artística, Sí. como la pintura, por ejemplo. No exactamente como la pintura, porque ves, el pintor o escultor de hecho reproducen una escena o hacen su escultura sin necesariamente tener esta conexión directa con la realidad, que por lo contrario es necesaria para el fotógrafo. Una fotografía siempre surge de una escena realmente ocurrida en la que el fotógrafo estaba presenciando ese momento. En la pintura eso a menudo no ocurre, ya que el pintor puede pintar una escena que tuvo lugar o no, que ha escuchado relatar o también que él haya imaginado. Algunas corrientes de pintura intentaron reducir esta distancia entre el sujeto y sus representaciones en el cuadro, como por ejemplo hicieron los impresionistas. Generalmente la interpretación por parte del artista es más importante en la pintura que en la fotografía, porque no hay esa estrecha conexión forzosa con la realidad. Entonces, si la conexión entre realidad y fotografía es tan estrecha, ¿cuál es el margen de creatividad que yo puedo aportar como fotógrafo? Mira, existe una conexión con la realidad, pero el fotógrafo es el que elige cómo representar esta realidad y puede hacerlo utilizando los medios que la fotografía le proporciona. Primero, eligiendo unos sujetos específicos en lugar de otros, y ya en esto hay una interpretación subjetiva. Luego eligiendo el tipo de encuadre o también utilizando los medios que la técnica nos pone a disposición, como tiempos largos, planos de enfoque distintos o el nivel de desenfoque. Incluso la elección misma entre el color en blanco y negro es siempre una elección subjetiva del fotógrafo. O incluso el rol de recuerdo que tiene la fotografía no es totalmente objetivo. Sí, pero ¿qué quieres decir? Porque yo pienso que la realidad no puede ser modificada. De hecho, la fotografía puede modificar la realidad. Piensa en el fotorretoque, que ya existía con la fotografía analógica. No se practica solo en la fotografía digital. Es un poco lo que también ocurre con el vídeo, donde con los recortes y los montajes se puede transmitir una sensación u otra. Además, la realidad que está representada en una fotografía también puede ser parcial, no ser necesariamente toda la realidad. Y además, nadie atestigua que eso es lo que realmente ocurrió. Piensa, por ejemplo, en las discusiones que todavía existen sobre la foto del miliciano de Robert Capa. Todavía no se sabe si una escena fue algo que realmente ocurrió o si fue construida con un modelo que se prestó a la escena. Entonces hace falta comprender la realidad, ¿es efectivamente aquella o si solo se trata de la representación que la foto nos transmite? A menudo el pie de foto puede cambiar la interpretación que le damos a una imagen. Exacto. Así que estamos hablando de la modificación de la imagen, no de la realidad misma. Estamos hablando de la modificación de una imagen, como también del hecho de que la realidad puede construirse artificiosamente al fin de transmitirla en una imagen fotográfica. Entonces me estás diciendo que no debo creerme nada. No, eso quizá es un poco exagerado. De todos modos, como decía antes, la fotografía tiene en el recuerdo un papel primario. Seguramente no todo es fiel a la realidad, pero si haces un viaje, te llevas a casa las fotos, seguro que estas serán un archivo interesante de tus recuerdos y de las emociones que viviste. Es importante intentar fotografiar también para mantener ese archivo. Entonces, lo que dices es que no está mal, por ejemplo, cuando estoy de viaje, fotografiar los monumentos célebres. No, es que debes tener cuidado en buscar tus sujetos. No necesariamente tienes que fotografiar lo que es más célebre o lo que todos fotografían. Debes tener un ojo atento y buscar sujetos que te transmitan emociones e intentar reproducirlos en tus fotografías. Intentar también girar alrededor del sujeto, porque normalmente no debes reproducir los encuadres más comunes o las fotos que ya viste, sino que debes tener una visión tuya. Y luego, no tiene importancia si un sujeto solo te interesa y te gusta a ti. Lo importante es que te transmita emociones dignas de ser representadas en la foto. Sí, pero todo este tema me hace pensar que la fotografía está realmente muy relacionada con el pasado y mira poco hacia el futuro. No, la fotografía está relacionada con el pasado.
pero también se ocupa de presente y futuro. Piensa en las grandes encuestas periodísticas que a través de un reportaje pueden denunciar los efectos de la acción del hombre o los efectos de una guerra. Y también piensa en la fotografía de moda o en algunas campañas publicitarias que intentan con imágenes sugerir una propuesta de cánones estilísticos que quizá serían seguidos por la comunidad en el futuro. Mira, Anthony, no necesariamente hace falta fotografiar eventos excepcionales. Muchos fotógrafos en su carrera fotografiaron el día a día, las cosas normales. Se pueden hacer fotos hermosas también fotografiando un particular corte de luz o la fachada de un edificio. En definitiva, es importante llevar siempre contigo la cámara y estar listo para captar cualquier momento. No necesariamente hace falta encontrarse frente a eventos históricos o que se deban recordar absolutamente. Las buenas fotos pueden nacer en cualquier ocasión. De hecho, ahora ya tengo ganas de salir a fotografiar todo. De veras, hasta las cosas más normales, más banales, tan solo para ver si puedo llegar a aportar algo mío. Sí, ahora sin exagerar fotografiándolo todo, hasta las cosas más banales. Igualmente al principio, este procedimiento quizás sea el correcto, fotografiar lo más posible. También porque luego mirando tus fotos, poquito a poco, empezarás a tener un enfoque distinto de los sujetos y a seleccionar un poco más. Te hará falta también volver a mirar las fotos para seleccionarlos y afinar tu mirada. Ahora debo hacerte una pregunta obligada. ¿Cómo se hace para afinar la mirada? Pues ante todo, sin miedo a equivocarte. Dispara lo máximo posible, como te decía antes. Lleva siempre contigo la cámara y todas las veces que un sujeto te interese, sácale una foto. Y luego aprenda a mirar tus imágenes. De todas esas imágenes, aprenda a comprender cuáles funcionan y cuáles no, para que puedas aprender de tus errores. Busca un perfeccionamiento técnico que te permita también actuar de manera más natural e inmediata cuando te encuentras ante el sujeto. Pero sobre todo el paso más difícil, cuando todavía estás empezando, es aprender a mirar fotográficamente. O sea, darse cuenta de que lo que nuestra cámara fotográfica ve y es capaz de reproducir, no es todo lo que nos atrae en el momento en que un sujeto llama nuestra atención. A menudo nos centramos demasiado en el sujeto y nos damos cuenta de que también hay otros elementos de estorbo que inevitablemente caerán en la imagen. Aprende por lo tanto a realizar esta selección mental antes de pulsar el botón. Y con el tiempo, empezarás también a valorar todos los demás elementos que en aquel momento no llaman demasiado la atención, pero que después estorbarán la imagen impresa en papel. Entonces, dispara mucho y empieza a ser mucho más selectivo en tus disparos, a eliminar los elementos superfluos y a centrarte solo en el sujeto intentando transmitirlo en tus imágenes en su esencia, evitando todo aquello que es contorno y que luego en las imágenes fotográficas será un estorbo. Solo puedo esperar que tengas razón. Claro, considera que solo estamos al principio de un camino. No se aprende todo en un día, pero poquito a poco acumularás los conocimientos y los medios para llegar a buenos resultados. Entonces, antes de nada, gracias porque encuentro muy interesante tu enfoque de la fotografía. Ahora mismo salgo para empezar a disparar. Sí, ve y considera que todos los aspectos de que hemos hablado hoy atañen solo al aspecto emotivo y creativo que tienes con el sujeto. De los instrumentos técnicos hablaremos en la próxima clase y entonces, después de haber empezado este camino, también empezarás a tener los medios para poderte acercar también desde un punto de vista técnico más consciente y tus imágenes seguramente mejorarán. Bien, no veo la hora.